Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a los que están siguiendo la conferencia en streaming a través de Facebook, aprovechando que tampoco es tan tarde allá en España, son aproximadamente las 11 de la noche. Pues, bueno, voy a explicar un poco qué hago yo aquí. Estoy haciendo una suerte como de gira filosófica por México, 42 días en 11 ciudades. Ya estuve en León, Guanajuato, Morelia, Pátzcuaro, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, Monterrey, San Luis, Potosí, y de aquí de Querétaro marcho al DF, Puebla y Jalapa. Bien, la idea un poco era plantear un elenco de conferencias, ya debo llevar como unas 20 o por ahí, sobre temas pues específicamente hispanoamericanos o latinoamericanos, como queramos denominar, digamos, a este continente de habla hispana, luso hispana. Pues como punto de apoyo quizás para un debate más amplio sobre la tradición filosófica, pero también antropológica o de las ciencias humanas en general, como punto de apoyo, como digo, para un debate más amplio, ¿no? Bien, hoy voy a hablar de la antropología en América Latina, antropología cultural y social. Principalmente me voy a centrar, para no aburrirles mucho más, en dos casos yo creo paradigmáticos y contrapuestos. El caso mexicano, que es un caso paradigmático, yo creo, de antropología cultural políticamente implantada en el proceso pues revolucionario, ¿no? desde los años 20 en adelante, y la antropología argentina, que es básicamente todo lo contrario. Quiero decir que frente a una antropología mexicana marcada principalmente por investigadores locales con bastante originalidad en sus planteamientos pues eso, antropológico-filosóficos, el caso de la antropología argentina, en el que prácticamente las bases de la disciplina están articuladas a partir de los alemanes nazis emigrados después de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que marcan pues una diferencia bastante notable, ¿no? También por el sesgo político y por el sesgo casi histórico, ¿no? En el sentido de que, por así decir, la antropología en Argentina siempre fue arqueología de los indígenas ya asesinados o exterminados en el proceso de expansión del país una vez independizado de España a partir del siglo XIX, y en el caso pues mexicano pues la realidad era completamente distinta. Bueno, para mí es bastante todo un placer y un honor pues estar también aquí en esta universidad, donde he podido constatar que hay carteles en trilingüe, ¿no? En castellano, en inglés y en ñañú, se dice exactamente, porque yo tenía el término original otomí, que por lo que me han dicho pues es un término despectivo, ¿no? que proyectaron los mexicas a Diega. Bien, total, vamos como digo, a entrar en esto de la antropología, hacer un breve repaso. Supongo que muchos de los temas que voy a tratar pues ya son conocidos por ustedes, sobre todo en el caso mexicano. Voy a ir con bastante rapidez pues sobre los puntos yo creo más interesantes para el debate, como digo, de qué sentido tiene la antropología, la etnología, la etnografía a día de hoy, pues en un contexto, si se quiere llamar así, globalizado, industrializado, etcétera, bien, con sus desigualdades evidentemente a nivel mundial, pero bueno, que completamente distinto del punto de vista en el que surge, digamos, la disciplina a finales del siglo XIX. Bien, como digo, la división va a ser de carácter nacional, primero México, luego Argentina, a pesar de que pues esto es digamos, el marco analítico nacional desde un punto de vista de antropología está bastante cuestionado. Ya desde los años 80 hay un famoso número dedicado a este tema, organizado por los antropólogos Gerholm y Hanertz, para la revista Ethnos, titulado The Shaping of National Anthropologies, la formación o la configuración de las antropologías nacionales, en el que lo que hace es precisamente cuestionar, bueno, más bien marca como una divisoria entre lo que se podrían llamar antropologías internacionales, principalmente la norteamericana, británica y francesa, que no tratan en primera instancia sobre sus propios países, sino que se proyectan neocolonialmente o colonialmente, en el caso, por ejemplo, británico-francés, para intentar organizar un poco pues sus sucesivos imperios pues, y las poblaciones locales, frente a lo que ellos denominan archipiélago de islas grandes y pequeñas, que serían las antropologías nacionales, aquellas en las que el objetivo principal de los antropólogos era, por así decir, construir una comunidad imaginaria, por utilizar el término de Benedict Anderson, que sería una comunidad nacional, pero asentada sobre las bases indígenas, ¿no? Bueno, yo vengo de estar hablando en San Luis Potosí precisamente sobre la Constitución del 17, cuyo famoso artículo 4 pues dice que la soberanía nacional no solamente emana del pueblo, sino que se funda sobre las comunidades indígenas. Bien, pues como digo,
No obstante, a pesar, digamos, de esta distinción, ¿no?, entre una antropología internacional, como sea británica, francesa o la estadounidense, que no sino hasta los años 60-70, en los que, digamos, se agota ya todo el campo de los salvajes, entre comillas, que se pueden ser estudiados y se dedican, digamos, a estudiar sus propios pueblos. En el caso, digamos, de estas islas grandes o pequeñas, principalmente articuladas en América Latina, pues se da la circunstancia de que las comunidades indígenas, las así llamadas tribus, pues no se corresponden exactamente con el mapa de las divisiones estatales, heredadas evidentemente de los virreinatos y de las capitanías establecidas por los españoles. Bien, total, que tenía un interés pues principalmente de explotación de recursos naturales. Total, que eso, como digo, esta idea de las antropologías nacionales, que es el marco que vamos a utilizar, aunque yo sé que es bastante cuestionable, pues ya fue, como digo, bastante criticado por el autor Leach en Political Systems of Highland Burma, en el que es un texto clásico en el que precisamente lo que se hace es deconstruir el concepto de tribu y entender, pues bueno, que las divisiones étnicas pues no tienen por qué corresponderse a las divisiones culturales. El caso, yo creo, más paradigmático de precisamente la antropología en México pues es el culto a Quetzalcóatl en un montón de pueblos que étnicamente, incluso lingüísticamente, no tenían por qué estar relacionados entre sí. Bien, así pues, bueno, de hecho, esta idea de que hay una antropología ya de base que no es nacional sino internacional o postnacional, pues está prácticamente a la base de lo que es la antropología en México, pues con la acuñación ya en los años 20 a 30 de la categoría Mesoamérica. Para los que no lo recuerden, pues esta categoría Mesoamérica, que principalmente pues engloba Guatemala y México hasta lo que sería el centro norte, pues fue acuñada por el famoso antropólogo discípulo del difusionista Grebner y del padre Smith, Paul Kirchhoff, quien, junto con un etnohistoriador aquí mexicano, Vigberto Jiménez Moreno, pues empezó a hablar en estos términos de Mesoamérica para referirse a lo que estamos diciendo, ¿no? Podríamos llamarlo así, el área de influencia quetzalcoatliana, ¿no? Por utilizar también una expresión muy habitual cuando se habla, por ejemplo, de la filosofía. Bueno, la mayor parte de ustedes eran estudiantes de filosofía y en filosofía pues es habitual hablar de el área de influencia helénica para referirse pues a todo el Mediterráneo y en el lugar en el que básicamente se articula y no solamente el Mediterráneo, sino que con la conquista de Alejandro Magno de buena parte del Imperio Persa, pues también esa zona del mundo queda más o menos influida con las famosas, por ejemplo, esculturas greco-bactrianas, en lo que ahora mismo es Afganistán, ¿no? Pues queda influida por temáticas como la de, por ejemplo, los dioses del panteón griego. Bien, total, entramos ya de lleno, sin más dilación, en lo que es, por así decir, la antropología mexicana, que hay mucho debate, ¿no? Exactamente cuándo comienza, porque del mismo modo, por así decir, que hay una antropología internacional a finales del siglo XIX, cuando se acuña el concepto de la disciplina de la etnología y la etnografía para Francia, Inglaterra Gran Bretaña y Estados Unidos, pues también hay algunos que discuten o afirman que los cronistas de la conquista de Nueva España, pues muy señaladamente Bernardino de Sahagún, José de Acosta y en parte pues Alonso de Zorita y luego ya posteriormente Montolinía, Las Casas, etcétera, incluido ya pues también Quiroga, etcétera, pues todos estos, tanto evangelizadores como cronistas, pues serían los primeros antropólogos, ¿no? Es decir, serían los antropólogos internacionales de la corona española que habrían también pues hecho unos ejercicios importantes de interpretación de lo que estaba pasando aquí para, por así decir, inyectar mejor la nueva fe, por decirlo así, muy rápidamente, ¿no? Yo aquí evidentemente estoy tomando una posición crítica respecto de posiciones pues más benévolas, en concreto respecto de Bernardino de Sahagún. Como he sabido, pues Bernardino de Sahagún ha sido muy apreciado pues en concreto por Miguel León Portilla, quien le calificó y también de Todorov, el recién fallecido Todorov, ¿no? Que le calificaban efectivamente como el primer antropólogo, además como si fuera una especie de antropólogo benévolo, cuando en realidad, como he sabido, pues él hizo las transcripciones de los códices náhuatl principalmente pues con fines evidentemente de evangelización, o sea, de conocimiento de la cultura ajena para así imponer la propia de una manera más fuerte. Bueno, aquí estaría también interesante, ¿no? Pues pero simplemente lo menciono como a modo de coletilla graciosa, ver las sucesivas reconstrucciones que se hicieron con motivo del 5º centenario del así llamado descubrimiento de América, pues las diversas terminologías, dependiendo de cuál sea la posición que uno asuma en relación a la conquista, colonización de América,
pues de esa fecha, ¿no? Así, pues ese Miguel León Portilla, precisamente apoyándose en Bernardino de Sahagún, pues habló esa fue la campaña oficial de los embajadores mexicanos en España, habló del encuentro de culturas frente, evidentemente, a la lucha al conflicto de civilizaciones propuesto por una serie de teóricos estadounidenses, mientras que había una serie de países, no solamente España, sino por ejemplo República Dominicana, en el que se seguía, digamos, afirmando la terminología esa del descubrimiento de América. Es más, el presidente, esto simplemente como moda de anécdota, el presidente Joaquín Balaguer de la República Dominicana llegó a construir, precisamente para la fecha del 5º centenario del descubrimiento de América, pues un faro espectacular en la entrada del puerto de Santo Domingo, en el que se tenía el objetivo de depositar los huesos de Colón, con un faro que proyectaba sobre el agua un enorme rayo láser en forma de una cruz de unos 1000 metros. Bien, pues esa es un poco la idea, muy explícita, ¿no?, del presidente de la República Dominicana, frente al cual, pues evidentemente, están que luego se ha convertido en tradición en el resto de América, pues está el proyecto, evidentemente, propulsado por los bolivarianos del Día de la Resistencia Indígena. Bien, sin más dilación, pues como digo, esto es básicamente como la arqueología o los primeros pasos de la antropología en Nueva España, pero que básicamente todo el mundo más o menos está de acuerdo que si se puede hablar de etnología y etnografía en México ya es después de la independencia del país, principalmente con la fundación en el año 1825 del Museo Nacional, bien, que era en primera instancia pues tan solo un sótano en los bajos del edificio donde se amontonaban materiales de archivo. Como es sabido, el gobierno, uno de los primeros gobiernos, todavía siendo colonia México de España, cuando se descubre finalmente ¿cómo se me puede haber ido de la cabeza? Coatlicue, ¿no? Cuando se descubre la escultura de Coatlicue, el entonces virrey de Nueva España decide volverla a enterrar ante el miedo de que se extienda un culto fervoroso y popular en torno a la estatua, que ya estaba empezando a ser pues colmada de flores y demás por parte de los indígenas que querían acercarse a verla, ¿no? Es más, se tuvo que volver a desenterrar Coatlicue para que la pudiera analizar y estudiar Humboldt cuando vino por aquí en su famoso viaje por América Latina. Bien, total, que no es hasta el año 25, ya pues 4 años después de la independencia formal del entonces llamado así, ¿no?, Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide, que se funda finalmente el Museo Nacional, que es una institución completamente reformulada por Maximiliano en el año 1854, bautizándolo Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Bien, en el que, pues evidentemente el modelo ya no era el modelo pues de los antiguos museos, simplemente de exposición de rarezas o cosas bizarras previas a la evangelización, sino que el modelo pues era el modelo francés de la antropología física. Esto es del análisis, un poco también racista, evidentemente, no solamente, digamos, de la tradición de la cultura material, sino de los propios cuerpos de los indígenas y de sus diversas modulaciones étnicas. Esto, como digo, aunque se vuelve a refundar el Museo Nacional en el año 54, no es hasta el año 88, que finalmente se abre una sección de antropología física, donde empiezan pues a aparecer una serie de sabios, ¿no?, próximos al círculo del porfiriato llamados los científicos, pues como es el caso de Manuel Orozco y Berra, Francisco Pimentel, José Fernando Ramírez, Joaquín García y Cazbaleta, etcétera, Antonio García Cubas. Bien, estos dirigen una serie de revistas como es Anales o Revista Científica Mexicana, dirigida por Orozco Berra, bien, y de hecho llegan a forzar que en el año 1895 se celebre por primera vez el Congreso de Americanistas, celebran su primera reunión finalmente en México. Bien, ¿cuál era la ideología un poco, la mentalidad o la teoría antropológica etnológica que estaban manejando estos autores? Pues bien, principalmente eran las teorías de Lewis Henry Morgan, traídas a México por Adolphe Bandelier en el año 1870. Básicamente la teoría era que dentro de su teoría evolucionista de la evolución de las sociedades, la idea básica era que los mexicas habían superado el llamado estadio de salvajismo, que era el estado previo, el estado prácticamente de ni articulación estatal, y ya se encontraban en el estadio de la fase avanzada de la barbarie cuando llegaron los españoles. Bien, bueno,
Es ahí, digamos, bajo esa terminología que se estructuran las diversas salas del museo, ¿no? Pues estructuradas en esa fase salvaje. Por ejemplo, los otomíes tenían ahí su sala, barbarie media, avanzada y ya civilización. Bien, pues como digo, esta es la estructura más o menos que tiene el Museo Nacional, regido o regentado por aquel entonces por Andrés Molina Enríquez, que era un abogado de formación y etnólogo más bien autodidacta. Influido, como digo, principalmente por la antropología evolucionista de carácter más o menos darwiniana, Herbert Spencer, Elise Reclus, ¿vale? Que pues estructuraba, como digo, a los diversos grupos étnicos y sociales según su grado de evolución, ¿no? Esto está más o menos articulado en el libro Los grandes problemas nacionales, publicado por Molina Enríquez, quien subraya una cosa interesante desde un punto de vista teórico y que luego sea la base, por ejemplo, de ciertas teorías de Manuel Gamio, a saber que, por así decir, el tipo medio del mexicano no es ni el español ni el indígena, sino precisamente la raza mestiza, ¿no? Que más bien, en concreto, la raza mestiza habitante del centro-norte, y que sería precisamente aquella raza. Por cierto, una cosa que cabría señalar es que el término raza era utilizado por la mayor parte de los sociólogos y antropólogos sin un componente necesariamente racista, como es el caso, por ejemplo, del famoso padre de los estudios de la negritud en Estados Unidos, W.E.B. Du Bois, ¿no? Que es el autor del libro The Souls of the Black Folk, donde utiliza la terminología de raza, por cómo se utiliza básicamente, incluso se utiliza el término raza como sinónimo de clase. Bien, bueno, total, que aquí pues dice que la clase o raza o estrato social que puede llevar a la nación mexicana hacia sus mayores cotas de productividad y de civilización es la raza mestiza, frente a lo que denomina la minoría parasitaria blanca y la mayoría indolente indígena. Bien, así pues, la solución de los problemas nacionales pasa por el mestizaje y sobre todo la castellanización de los indígenas que hablan sus respectivos idiomas locales y el reparto de los latifundios. Bien, aquí estamos con esto me gusta subrayarlo, me gusta subrayar el caso de Molina Enríquez, porque el adanismo de la Revolución Mexicana del año 10 fue tan grande que autores como, por ejemplo, Antonio Caso o Vasconcelos, pues llegaron a afirmar que el periodo del porfiriato fue un periodo de omnímoda dominación del positivismo elitista, de la white supremacy. Bien, por utilizar la terminología actual. Pues bien, yo creo que no es ni mucho menos el caso, es más, esto sería muy discutible, pero vamos, a partir ya del año 78 se empiezan a modificar los manuales que se utilizan en la Escuela Nacional Preparatoria para que no sean manuales de carácter positivista, sino netamente ya pues krausista y aproximándose a tesis muy parecidas a las que pues luego Nervo y Vasconcelos articularán, ¿no? Estoy pensando en concreto en lo de la raza broncínea de Amado Nervo, o de la raza del bronce, y la raza cósmica de Vasconcelos. Bien, como digo, a partir del año 1904, Nicholas Butler, presidente de la Universidad de Columbia, y Justo Sierra, ¿no? el padre de la UNAM, y entonces ministro de Instrucción del gobierno mexicano, inicia una correspondencia para detallar la posibilidad de crear un centro internacional de estudios de arqueología y etnología americanas en México. Esto finalmente se lleva a cabo una vez que se hace la segunda reunión de americanistas en México, en el año 1910, con el patronazgo de Edward Scheller, Franz Boas y Ezequiel Chávez, quienes forman finalmente la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, que fue inaugurada el 20 de enero de 1911. Bien, la aparición de Franz Boas, que es uno de los padres máximos de la antropología internacional, prácticamente, uno de los más grandes, seguramente, y su venida a México, pues marca, por así decir, no es una anomalía, en el sentido de que por México ya han pasado pues grandes antropólogos o etnólogos. El caso seguramente más destacado del siglo XIX es Taylor, quien publicó su libro Anahuac or Mexico and the Mexicans, Ancient and Modern, y también John Turner, quien publicó su libro Barbarous Mexico, básicamente en las coordenadas que he señalado previamente. Turner es seguramente muy conocido porque es el que establece la distinción entre paleolítico y neolítico. Bien, pues estos autores, como sus propios títulos indican, se movían en esta visión evolucionista de las sociedades desde una especie de salvajismo primigenio hasta la articulación ya estatal civilizatoria. Bien, así pues Franz Boas es un autor muy importante por así decir, el despegue de la antropología mexicana,
porque él, influido de una manera notable por Gottfried Herder, está muy determinado a sustituir la antigua terminología de la antropología británica principalmente, que hablaba de razas, y él entiende, frente a la antropología británica y estadounidense, que básicamente defendía que la etnología tiene como objeto de estudio no cualquier cultura, sino en concreto la cultura bárbara o salvaje, o sea, la idea de que, por así decir, la antropología es la sociología de los pueblos sin escritura. Esto es algo que, por ejemplo, está en Hegel y está criticado evidentemente por Lévi-Strauss, en la medida en que Lévi-Strauss es discípulo de Franz Boas. Como sabido, pues Hegel en su famosa historia, en su famosa filosofía de la historia, pues no contempla ni siquiera la posibilidad de incluir, aunque sea como mero detalle, África, porque entiende que África es el continente sin historia, en la medida en que no tiene escritura. Bien, y así replica esto Lévi-Strauss ya en los años 60-70, afirmando que no es que haya pueblos en estado de infancia y otros en estado de madurez o incluso vejez decadente, como puede ser Europa, sino que todos los pueblos pues han tenido su historia y su evolución. No se puede tratar a las culturas indígenas tampoco como si fueran una especie de entidades parmenidias cerradas y unívocas, sino que han tenido su desarrollo histórico, y que el problema es que todas las civilizaciones han pasado por su etapa de adolescencia, pero no todas han tenido un diario de su pubertad, por decirlo así, como una terminología que mezcla ontogénesis con filogénesis. Bien. Total, que esta idea de que todas las civilizaciones están más o menos o todas las culturas están en el mismo estrato civilizatorio y que por tanto son comparables y analizables es más, la antropología no tiene como objeto de estudio simplemente a lo bárbaro o lo salvaje, sino que tiene como objeto de estudio a la cultura en general. Pues esto es una idea que propone por primera vez Boas, luego se volverá pues muy reiterativa y actualmente, digamos, es el status quo de la antropología. Bien, y así Boas, en su venida a México, pues asienta las bases de una serie de análisis antropológicos que incluyen estudios de medio ambiente, arqueología, historia, antropometría, nutrición y actividades reproductivas, rituales, lenguaje, educación y actividad o organización social. Bien, el principal discípulo de Boas, que le toma el relevo en la dirección de la Escuela de Antropología Nacional aquí en México, es Manuel Gamio. Bien, Manuel Gamio seguramente es el más conocido de todos los antropólogos mexicanos, en la medida en que él combina pues este romanticismo relativista de Boas, ¿no? La idea de que todas las culturas pues son iguales y que en la medida de lo posible deben ser preservadas, aunque sea como pequeños parques temáticos para que los etnólogos se puedan divertir haciendo sus investigaciones de campo. Bien, mezcla esto con el discurso progresista que hemos visto previamente de Molina Enríquez. Bien, el discurso de que la verdadera, el verdadero sustrato de la nación mexicana es el mestizo. Esto se expresa básicamente en su libro Forjando Patria, que es un libro que muchos consideran como el manual de cabecera de la Revolución Mexicana, en el que él afirma que es necesario superar la fragmentación cultural de la sociedad nacional y que, por lo tanto, la labor que él denomina por primera vez indigenista, frente al indiano, que era el término que a veces se utilizaba para referirse a los que estudiaban los indios, pues la labor del indigenista consistía en incorporar a la civilización moderna a aquellas culturas indígenas que habían quedado por cualquier motivo pues aisladas, y que ese proceso de enculturación o de aculturación, de incorporación de los indígenas en la comunidad nacional tenía que pasar, por un lado, por la asunción por parte del Estado mexicano de los aspectos más positivos de las culturas primigenias, principalmente la solidaridad comunitaria, la cohesión familiar y las tradiciones artesanales y artísticas, depurando los elementos negativos. ¿Cuáles son los elementos negativos según este Gamio de esas comunidades indígenas? Pues principalmente la superstición, el fanatismo, el atraso tecnológico y el alcoholismo. Bien, esto básicamente, como se puede ver, pues es básicamente el mismo proyecto de incorporación de los indígenas a la comunidad estatal que está en Vasco de Quiroga, ¿no? Vasco de Quiroga, como he sabido, en su modelo, por ejemplo, del Colegio de San Nicolás, que yo estuve por allí cuando fui por Morelia, lo que planteaba era básicamente eso, ¿no? O sea, aprovechar, por así decir, los lazos de solidaridad de los indígenas al mismo tiempo que se depura de su superstición, fanatismo, etcétera, y sobre todo de su vagancia, era lo que más le preocupaba por aquel entonces tanto a Gamio como a Vasco de Quiroga. Bien, Gamio es conocido, como digo, porque convence a Carranza en el año 17 para firmar la primera dirección, o sea, la fundación de la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos. En el año 18 lleva a cabo una de las primeras investigaciones
antropológicas, pero también arqueológicas, dedicadas al Valle de Teotihuacán, bien, que eso se termina fraguando con el uso, como digo, de todas estas disciplinas que utilizaba Boas, o sea, no solamente trabajo de campo, sino también cuestiones arqueológicas, transcripción de lenguajes locales, su gramatización y el uso también de técnicas para el estudio del medio ambiente. Pues así eso se termina expresando en un libro muy conocido del año 22 titulado La población del Valle de Teotihuacán, en el que pues estudia eso, las instituciones, los ritos, las culturas, etcétera. Así, bueno, hay una serie de instituciones que continúan este proyecto de Gamio, junto con la Dirección de Antropología, a saber, el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Educación Pública. Todas ellas pues, sostenidas sobre la base de esta ideología, ¿no? Que lo importante es incorporar a los indígenas al proyecto nacional, mediante, entre otras cosas, la reforma agraria, y la ideología es la de la raza cósmica Vasconcelos y la piel de bronce de Amado Nervo. Bien, esto se materializa pues también a través de la Secretaría de Educación Pública, fundada por Vasconcelos en el 21, con el proyecto de alfabetización, esto es, de la enseñanza del español como única lengua posible, y la educación, a saber, la transmisión de los valores nacionales a los pueblos indígenas. Hay, por lo tanto, un buen cuestionamiento del elitismo de las llamadas universidades. Así, bajo el lema «La universidad debe acercarse al pueblo», se llega a retrasar la autonomía de la UNAM hasta el año 29, ¿no? Bien, es la siguiente generación de los indigenistas, de los que ya se califican así como tales indigenistas y que están, esto está por ejemplo muy bien estudiado por Villoro en sus famosos, los momentos más, no recuerdo el título, pero algo así como los momentos más sublimes del indigenismo, es Moisés Sáenz, quien es el promotor del Departamento de Asuntos Indígenas, influido en parte por el filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey, quien insistía que la antropología no era una disciplina especulativa o teórica, o sea, que se dedicara pues, a estudiar así en abstracto pues, el ser de determinados pueblos, sino que era una disciplina aplicada y social. Y antes que histórica, era evidentemente cultural, teniendo como objetivo la articulación de una alternativa democrática bajo la integración nacional desde abajo. Bien, entonces, así él establece o vincula de una manera muy directa el Centro de Educación Indígena con el Programa Nacional de Reforma Agraria. Y es en este contexto en el que el indigenismo despega y empieza a hacer sus pasos más interesantes desde un punto de vista tanto teórico como práctico. Bien, o sea, vinculando de manera directa el estudio de los pueblos que por aquí viven junto con el reparto de las tierras. Como es sabido, cuando termina el gobierno de Porfirio Díaz, el 1% de la población acaparaba el 85% de las tierras cultivables, en un país que era principalmente agrario, con un 70% de la población que vivía directa o indirectamente de los salarios derivados del campo. Bien, así se llevaba para llevar a cabo este reparto de las tierras, más o menos teniendo en cuenta pues las comunidades, llevando a cabo lo que muchos denominan una justicia retributiva histórica. O sea, esto está muy estudiado, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes le interesa la filosofía analítica, en su vertiente sobre todo marxista. Pues hay un marxista analítico muy conocido, John Elster, quien tiene un libro muy bueno que se llama algo así como la justicia retroactiva, para referirse pues, a todos los procesos de indemnización de comunidades locales que han sido dañadas pues, por principalmente dictaduras. O sea, los casos más conocidos seguramente sean la restitución de las víctimas del franquismo ya en la década de los años 2000 en España, o por ejemplo la restitución de las víctimas de la dictadura militar en Argentina en los años 90 también, ¿no? Pero también aquí, digamos, antes de que se articulara toda esa teoría de la justicia retroactiva, o sea, cómo hacer justicia respecto al pasado, cómo juzgar el pasado sin caer, pues eso, en la mera retórica, porque, bueno, se puede juzgar al pasado, pero como se puede juzgar a Dios, ¿no? Como es sabido, esto una pequeña anécdota, quizás no sé si la conocen, durante la Revolución Soviética se juzgó y se condenó a muerte a Dios. Por incomparecencia. Entonces lo que decidieron hacer las tropas del Ejército Rojo, porque como digo, convocaron a Dios a un juicio por los crímenes cometidos a lo largo de su historia, y claro, como Dios no apareció ni verbatim, ¿no? Ni a través de su verbo, ni in corpore, ni en cuerpo encarnado, yo que sé, Jesucristo o algo, o una luz o lo que fuera, pues se le condenó por in absentia, por no presentarse al juicio. Y lo que se decidió hacer pues fue disparar una salva de fusiles hacia el cielo, porque no había otra cosa que hacer. Pues bien, lo mismo se puede hacer respecto al pasado. O sea, aquí pues se puede querer hacer lo que quiera
contra Hernán Cortés, como se hizo, por ejemplo, en el año precisamente del Bicentenario, que unos pues, precisamente defensores del Día de la Resistencia Indígena desfilaron por México DF gritándole al monumento de Hernán Cortés, Hernán Cortés al paredón. Pero bueno, quiero decir que ese hombre ya no se le puede fusilar, por mucho que se quiera. Total, que, como digo, más o menos intentó llevar a cabo esto, una restitución de los pueblos indígenas que estaban, eso sí, bastante agraviados en el Porfiriato. Esto lo lleva a cabo, como digo, Carlos Basauri, que era el que se encarga de hacer un estudio etnográfico clasificando los más o menos 33 grupos étnicos que hay en México en 5 familias lingüísticas, en el libro del año 40, La población indígena en México, donde se distingue de una manera muy precisa entre lo que se denomina cultura material y cultura espiritual. Bien, argumentando que el proceso de reparto de las tierras tiene que ir mucho más allá y que no solamente se tiene que repartir la tierra, sino también la soberanía, y que por lo tanto se tiene que reconocer pues, las instituciones tanto ejecutivas como legislativas como judiciales de los pueblos indígenas. Este es un proyecto que luego recuperarán evidentemente los neozapatistas a partir del año 94. Hay una influencia muy decisiva, interesantísima, de la etnología soviética. Como he sabido, pues los soviéticos también llevaron a cabo sus diversos proyectos etnológicos, y hay pues grandes arqueólogos de influencia marxista, como es el caso de Gordon Childe, quien, por cierto, es el que acuña por primera vez la terminología de la revolución neolítica, o sea, la idea de que la transición del paleolítico al neolítico no es simplemente una reforma o un cambio homogéneo, una transformación homogénea, sino que se ha producido allí. Es una revolución similar a la que, según él, pues iba a suceder en el paso del capitalismo al comunismo. Pues bien, como digo, esto que a veces se olvida, que el marxismo y las ideologías más o menos de izquierdas pues tuvieron su influencia en la configuración de disciplinas muy relevantes a día de hoy, pues esto en México desde luego tuvo su eco con el caso de Alfonso Favila, quien llevó a cabo un estudio, como digo, conforme a la etnología soviética, que pues principalmente tenía como objetivo el reconocimiento de nacionalidades y la defensa del derecho a la autodeterminación, pero ya no la terminología de Wilson, o sea, sino más bien en la terminología, digamos, el derecho a autodeterminación de los pueblos dominados por los imperios. Bien, pues esto es lo que básicamente estudia Alfonso Favila cuando se pone a estudiar los yaquis de Sonora, descritos tanto en términos de ecología como de cultura material como sistema de gobierno. Bien, así los resultados las conclusiones que él obtiene del estudio de los yaquis en Sonora es que los yaquis en Sonora son un paradigma de pueblo dominado política y culturalmente, que no solamente debería tener una cierta soberanía a nivel estatal, o sea, dentro del Estado mexicano, sino que tendría el derecho a la autodeterminación, pues como lo tendría, por ejemplo, qué sé yo, la Argelia respecto de Francia, tal cual, ¿no? Bien, como digo, junto con esta influencia, digamos, soviética, pues la principal influencia para la mayor parte de los antropólogos mexicanos era principalmente estadounidense, con la decisiva influencia de la Universidad de California, que en el año 24 pues esto invita a Carl Sauer a hacer investigaciones de tipo lingüístico y de gramatización de varios de los idiomas indígenas que por aquel entonces no tenían su propia gramática, no habían sido estudiados y transcritos al alfabeto latino. Esto ya se instituye, se convierte en una institución aquí en México a través del Instituto Lingüístico de Verano, quienes, pues bajo una influencia boasiana, pero también de Pike, supongo que a Pike le conocerán algunos porque es el autor de la distinción entre emic y étic, o sea, la distinción entre la descripción que los pueblos tienen respecto de sí mismos, o sea, emic, y la descripción que desde fuera se hace de ellos, étic. Bien, pues este Pike colaboró decisivamente con esa institución, el Instituto Lingüístico de Verano, que fueron los que comenzaron a alfabetizar la lengua purépecha, y llevaron a cabo pues investigaciones muy severas, sobre todo en todo lo que es la meseta tarasca de Michoacán, ¿vale? Maurice Suárez, Norman McWon, todos estos financiados principalmente por la Fundación Smithsonian, el Carnegie y el Warner Green, y también las universidades de Yale y Tulane empezaron a hacer análisis locales. Esto sobre todo tiene como principal expresión el libro Tepoztlán, A Mexican Village, A Study of Folk Life, publicado en el año 30 por Redfield, que es un famoso antropólogo estadounidense, quien llevó a cabo pues un estudio y una gramatización precisamente del idioma que se estaba hablando en Tepoztlán en la península de Yucatán. Bien, Malinowski, mientras Redfield estaba en Yucatán, Malinowski va a Oaxaca y hace algo
bastante similar. Aquí básicamente se cambia de terminología y así ya no se habla ni de cultura material ni de cultura espiritual, sino que principalmente se apela a la cultura folk, entendiendo que no se es imposible reconstruir, incluso aunque sea de manera nostálgica e imaginaria, la cultura de los pueblos indígenas sin la influencia hispana, y que lo que hay que estudiar más bien es el mestizaje, como pues ya estos pueblos incorporan, para empezar, vírgenes que, aunque su nombre, por ejemplo, provenga de la meseta de España, básicamente, de la península ibérica, pues han ido configurando conforme a tradiciones locales. O sea, el caso seguramente más conocido es la Guadalupe. No sé si alguno de ustedes sabe que la Guadalupe, la Virgen de la Guadalupe, por lo menos el nombre, tal y como se lo da Zumárraga, el primer obispo de aquí de México, a la que pues entonces aparece, ¿no?, a los indios y tal, es una virgen local de Mérida, provincia de Extremadura. Bien, donde de hecho nacieron prácticamente todos los conquistadores, ¿no? Cortés, Pizarro, compañía. Bien. Total, que es bajo esta influencia americana, que muchos consideran neocolonial, en el sentido de que la principal función que tenían estos antropólogos pues era justificar los derechos de autodeterminación de los pueblos locales para así debilitar al Estado mexicano, porque es mucho más fácil, por así decir, negociar de tú a tú con una tribu que negociar directamente con un Estado mexicano fuerte. Bien, esta idea que tiene sus visos, o sea, quiere decir que al fin y al cabo los proyectos estos de alfabetizar las lenguas indígenas van de la mano también de la introducción del protestantismo. Esto se vio muy bien, por ejemplo, en Chiapas, como he sabido, pues en la revuelta zapatista, pues ha incorporado también una serie de tensiones que había en San Cristóbal de las Casas entre las comunidades católicas y protestantes, entendiendo, por supuesto, que la introducción del protestantismo en América Latina va de la mano de proyectos imperialistas estadounidenses muy, muy claros. O sea, esto está tan estudiado que pues no es necesario casi ni recordarlo. Bien, total, que Alfonso Villarrojas, y discípulo de Redfield y de Radcliffe Brown, ¿no?, dos grandes etnólogos, es el primero el que lleva a cabo una así llamada observación participante. Esto es, que el etnólogo o el antropólogo ya no simplemente va allí y se dedica a transcribir lo que está viendo, sino que también más o menos se hace parte de la cultura para entenderla EMIC y no solamente ETIC, y mezcla, por así decir, ese estudio en primera persona de las comunidades indígenas que está propuesto en su libro The Folk Culture of Yucatán, junto con un análisis más durkheimiano de las relaciones culturales entre la ciudad y los suburbios y también la zona rural. Así, él articula acuña en ese libro, The Folk Culture of Yucatán, un término que tendrá mucho éxito por aquel entonces, Villarrojas, que es el continuum folk urbano. Bien, ahí ese continuum folk urbano lo que pretende precisamente es analizar con categorías mucho más permeables pues las contaminaciones culturales y lingüísticas que se producen entre las capitales de provincias regionales, pues como sería, por ejemplo, Mérida, y las pequeñas ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Citas, una pequeña ciudad que él estudia en Yucatán, y ya lo que él denomina comunidades campesinas, como es Chancom, donde se mezclan pues elementos, como digo, de comunidades indígenas, pero también religiosidad católica, y finalmente casos de comunidad puramente folk indígena, como es el caso del Tusic en la península de Yucatán. Así, este continuum folk urbano estaría configurado, según Villarrojas, por la dicotomías del tipo homogeneidad versus heterogeneidad, organización versus desorganización, religiosidad versus secularismo, entendiendo que las religiones, o sea, que las comunidades más religiosas son precisamente las folk, mientras que pues en las ciudades hay más pie para el ateísmo, etcétera. Y como digo, jerarquía versus igualitarismo, tecnología simple versus tecnología compleja, etcétera, etcétera. Pero también entendiendo que, por ejemplo, no todas las comunidades primigenias tienen que ser jerárquicas, sino que también puede haber un igualitarismo dentro de ellas, etcétera. Bien, total, que, como digo, mientras que estas investigaciones estaban llevando a cabo en Yucatán, en Oaxaca, Malinowski, ¿no?, pues uno de los, este es seguramente el más conocido de todos los etnólogos clásicos, viene a morir a México. Esto es algo que quizás muy poca gente sepa, que él viene precisamente a morir a México, como tantos otros, ¿no?, incluido Trotsky, de hecho por las mismas fechas, y es Julio de la Fuente, su principal interlocutor o partner aquí en México,
Su objetivo principalmente, como digo, financiados por la Universidad de Yale y la Fundación Carnegie, era estudiar el sistema económico en Oaxaca y la relación que tenían las ciudades con los pueblos indígenas en términos puramente mercadotécnicos, ¿no? O sea, básicamente estudiar cómo los propios indígenas no solamente no viven apartados tal cual de la economía de mercado, sino que tienen sus propias formas de mercado. Bien, esta investigación es básica porque sobre ella se estructura o se articula luego posteriormente lo que algunos han denominado el socialismo de mercado. De nuevo, esto es algo bastante conocido dentro de la tradición del marxismo analítico, a saber que el socialismo no tiene por qué ser el totalitarismo comunista de la economía centralizada y dirigida estatalmente, sino que también puede haber una forma de comunismo, de socialismo de mercado, en el que haya una cierta posibilidad de intercambio voluntario entre partes en igualdad de condiciones según las leyes de oferta y de demanda, pero que esto tiene que ser limitado y que el modelo del socialismo mercado son los pueblos precapitalistas, como el caso de Oaxaca. Entonces, Oaxaca se toma prácticamente como modelo de lo que es por así decir, mercantilismo sin capitalismo. A saber, que hay mercado, pues el día de marras, el domingo, pongamos, pues los diversos productores se reúnen en un mercado a intercambiar excedentes, bien, pero no hay capitalismo, porque no hay la fórmula marxista, ¿no?, de capital, mercancía, capital, prima, ¿no? O sea, sino que se intercambia la mercancía MCM, ¿bien? Esto, para el que sepa algo de Marx, pues supongo que les resonará, y al que no, pues ya si queréis lo debatimos en la ronda de preguntas. Básicamente es eso, que el modelo de intercambio de Oaxaca, en el que los productos, en el que las mercancías no se producen para el mercado, sino que son simplemente excedentes que le sobran a la familia o al pueblo el día del domingo o el sábado, eso se toma luego como modelo de lo que sería una posibilidad de un sistema de intercambio voluntario a través del mercado sin capitalismo. ¿Bien? Más o menos se mantiene en toda esta bibliografía las tesis de Bandelier, estas que hemos visto previamente de la evolución de la humanidad desde un estado de salvajismo hasta un estado de civilización. Esto se empieza a modificar principalmente con la aparición del libro de Manuel Moreno, La organización política y social, en el año 29, en el que se combinan los estudios económicos, como este que hemos visto previamente, con estudios políticos prehispánicos, en el que pues ya no simplemente se acude a los pueblos que están vivos todavía sobre el territorio mexicano, sino que se combina su estudio con estudio arqueológico, pues principalmente de las ruinas mixtecas, ¿no?, etcétera. Bien, así pues se estudia, por ejemplo, todo lo que fue la producción de sal y su distribución geográfica por parte de los indígenas, o sea, el uso de la sal como medio de intercambio frente al oro, la plata, etcétera. Insisto, en este contexto en el que se acuña por primera vez el término Mesoamérica por parte de Vigberto Jiménez Moreno y Paul Kirchhoff, para referirse pues a ese contexto, a ese área de influencia quetzalcoatliana, en el que pueblos con diferente estructuración pues comparten varias cosas, entre ellos no solamente la religión, sino también, como digo, la economía, porque todos ellos más o menos utilizaban como medio de intercambio la sal. Bien, como digo, este es el modelo que entra en crisis en el año pues más o menos hacia los 50. Tiene ciertas continuaciones pues con la fundación del Instituto Nacional Indigenista en el año 48, la Secretaría de Educación Pública con Alfonso Caso, que era el director del Museo Nacional y del INAH, y secretario también del Patrimonio Nacional, quienes ya cierra la teoría del indigenismo, planteando que el objetivo pues no es tanto incorporar tout court a los indígenas a la economía pues a través del reparto agrario, sino que lo importante es aculturarles. O sea, lo importante es verdaderamente pues enseñarles la bandera, los mitos nacionales, etcétera, que todos sepan quién era Morelos, Hidalgo, etcétera. Bien, total, que
Esto es interesante porque esto va de la mano, evidentemente, no lo he mencionado, pero es muy conocido, del proyecto del muralismo mexicano por parte de Vasconcelos, ¿no? La idea de que en todo edificio gubernamental pues se represente de una manera muy clara y arquetípica la situación prehispánica, la conquista, la independencia, la reforma y la revolución, ¿no? Como 4 estadios de un proceso de reconocimiento y de regreso a las esencias. Bien, entonces esto es básicamente lo que, como digo, se empieza ya a cerrar como posibilidad teórica en los años 40 y con pequeños apuntes de autores que se empiezan a separar de esta terminología o de este marco analítico, pues como es el caso de Gonzalo Aguirre Beltrán, autor de La población negra en México, que es una de las primeras análisis etnohistóricos afroamericanos en el que se estudia pues algo muy poco conocido, que es la presencia de poblaciones de tradición, de origen africano en México. Bien, él es Aguirre Beltrán, más que por su análisis, como digo, porque al fin y al cabo, durante la colonia, la población de origen africano tan solo llegó, en Nueva España, tan solo llegó a representar en torno al 2% de la población, frente, por ejemplo, a lo que llegó a representar en las Antillas o en Brasil, que, como he sabido, es el país, por encima de Estados Unidos, que más africanos exportó bajo la condición de esclavos de África. Pues bien, Aguirre Beltrán es interesante sobre todo porque acuña el término regiones de refugio. Bien, unas zonas, según él, donde la economía de mercado y las instituciones del Estado son débiles y que están típicamente organizadas en torno a una ciudad primada, donde habita una casta dominante, pues ya sean los blancos, los mestizos o los ladinos, y una periferia donde habita pues una suerte de casta dominada, fuente de mano de obra explotada, controlada mediante procedimientos de endeudamiento, pues como eran, por ejemplo, las tiendas de raya, donde a los campesinos no se les pagaba en metálico, sino que se les pagaba en especias, de tal forma que muchos anticipaban, por así decir, los productos que iban a consumir, o incluso arrendaban los arperos para trabajar la tierra, y quedaban, aunque estuvieran formalmente como asalariados, quedaban endeudados en calidad como de esclavos financieros, podríamos llamarles, ¿no? Esto es lo que se ve muy bien, por ejemplo, en la película Manderley de Lars von Trier, ¿no? No sé si la habrán visto, pero Manderley, que es la continuación de Dogville, que está a punto de ser terminada, que es una trilogía que terminará en algún momento con la película Washington, que este buen director escandinavo pues ya prometiendo ya años, ¿no? Pues en Manderley lo que se ve es cómo se independizan a los negros y en lugar de darles los prometidos 30 acres y una mula, lo que se les da es trabajar lo mismo que trabajaban como esclavos, solamente que ahora, en lugar de digamos que el patrón ponga de suyo la comida y las herramientas de labranza, pues son ellos los que tienen que alquilarlas o comprarlas, endeudándose y por tanto quedando esclavizados de otra forma. Bien, como digo, Aguirre Beltrán acuña esta idea, ¿no?, de las regiones de refugio, zonas, digamos, en el que las castas explotadas se refugian de la economía de mercado o de la explotación mediante técnicas de endeudamiento o de enganche. Lo interesante de este modelo analítico es que es una acuñación, es una, yo creo, de las mayores contribuciones de la antropología mexicana a la antropología mundial, en el sentido de que combina de una manera muy creativa y hasta entonces inédita, por un lado, el modelo analítico del historicismo cultural estadounidense, o sea, Boas, Herkovich, Hallowell, etcétera, con el estructural funcionalismo mexicano, Redfield, Malinowski, etcétera. Bien, incluido también pues temáticas marxistas y la preocupación mexicana por la incorporación de los indígenas a la comunidad nacional y la cuestión de las poblaciones regionales, bien, que están en Gamio, Sáenz, Villarrojas y de la Fuente, los que hemos visto previamente. Bien, como digo, este modelo, el modelo de estudiar o de analizar cómo funcionan las zonas de refugio, se pone en práctica a través de los centros de coordinadores indigenistas, cuyo objetivo era estudiar las condiciones específicas de la dominación en cada región de refugio y programar el cambio, o sea, programar que verdaderamente pues las zonas de refugio no estén jerarquizadas mediante pues lo que hemos visto previamente, la reforma agraria, la extensión agrícola, las cooperativas de producción y consumo, la construcción de infraestructuras de mercado, la escolarización, los servicios sanitarios, participación política en estructuras republicanas, etcétera. Esto está expresado en otro libro muy, muy, muy conocido de Aguirre Beltrán, ya del año 53, titulado Formas de gobierno indígena, que es una investigación en tres, lo que él denomina 3 regiones de refugio, a saber, los Altos de Chiapas, la Sierra del Tarahumara y la Meseta Tarasca. Bien, básicamente afirma la tesis
que es una tesis muy fuerte, de que no se puede producir el proceso de aculturación tan soñado, la idea de que por fin los indígenas pues dejen de ser fieles a sus dioses o tradiciones, sino que sean fieles pues a los héroes de la patria. No puede suceder eso si no se sustituyen las formas de autogobierno local por los municipios republicanos. Bien, se publican, como digo, en los años 50, ya cuando esto estaba más o menos finiquitado, pues una serie de textos con fines principalmente técnicos y estatales, pues como es el caso de problemas de la población indígena en la cuenca del Tepalcatepec, de Aguirre de Beltrán también precisamente, y los mazatecos y el problema indígena en la cuenca del Papaloapan, ¿bien? De Alfonso Villarrojas, que son dos textos que curiosamente, bueno, me gustaría señalar estos dos en una pléyade que se publican por aquel entonces, porque estos dos son básicamente comisionados por empresas estatales cuyo objetivo principal era construir embalses y cuencas hidrológicas, con lo cual aquí, por así decir, el indigenismo traiciona sus propias bases y ya el objetivo no es pues incorporar a los indígenas o aculturarles o tal, sino más bien estudiarles y desplazarles para poder pues hacer presas, canales y reacomodos poblacionales. Bien, es a partir de los años 50, a finales de los 50, principalmente con la Revolución Cubana y la migración a las ciudades, que se estabiliza el proyecto indigenista. Bien, en el año 63, el gobierno mexicano decide censurar el libro de Óscar Lewis, Los hijos de Sánchez, que supongo que todos ustedes habrán leído, donde se describe la famosa cultura de la pobreza en el DF, una cultura de la pobreza que llega hasta el día de hoy, con la crisis además de los servicios sanitarios y públicos en la capital del estado del año 85. En México DF, en la Ciudad de México, sucede algo muy parecido a lo que sucedió en Nueva York en los años 70, a saber que en el contexto de la quiebra del Estado mexicano a partir del año 82 en adelante, directamente se recortan los servicios de recogida de basuras, infraestructuras de todo tipo básicas en la ciudad en torno al 50-60%, tal forma que emerge pues toda una subcultura del crimen en la capital que prácticamente llega hasta nuestros días y que fue, como he sabido, aplastada, más o menos, o controlada por López Obrador a partir del año 2000 en adelante, utilizando técnicas de lo que se llama tradicionalmente tolerancia cero, que es la técnica policial de represión que llevó a cabo el alcalde de Nueva York, Giuliani, quien fue de hecho contratado por López Obrador como Giuliani, que es el que apoyaba, por cierto, a Donald Trump. Lo digo para que veáis, para que no, si no lo sabíais, pues que ya lo sabéis, ¿no? Quiero decir que López Obrador, que algunos calificaban como el Mesías tropical, ¿no? Krause y demás, pues también tiene vinculaciones perversas con la derecha estadounidense. Se me está acabando se me está acabando la batería del ordenador, así que si no me disculpan un momento, voy a enchufarlo aquí a la corriente. ¿No hay otro enchufe por aquí cerca que sea un poco más firme que este? No. A ver, vamos a hacer un pequeño apunte, sí, aparte. Ah, perfecto. Muchas gracias. Este ya está conectado, ¿no? Sí, parece, ¿no? A ver. A ver. Ah, mierda. Ah, bien, pero es que yo tengo uno de 2 y uno de 3. Pero igual. Porque, o sea, que el mío es de 3, es trifásico, no. Pero aquí ¿Sí? sí, es para eso. ¿Sí? A ver. Sí, no, es que. O por otro lado. No, es igual. Por otro lado. Por ahí. A ver. Ahí está, finalmente. Vale, pues nada, disculpadme esto porque vengo justo del autobús, entonces no he tenido tiempo de imprimir los folios y tal, las notas que tenía, y entonces pues eso, por ese motivo tengo que depender al fin y al cabo del ordenador. Total, que sí, esto...
como estamos más o menos con la publicación, con el momento en el que el gobierno mexicano decide censurar el libro de Oscar Lewis, ¿no? Los hijos de Sánchez, que es, como digo, una de las primeras descripciones de la cultura de la pobreza en el DF, que marcan para muchos la base también de la reconfiguración de los estudios antropológicos en el primer mundo, en donde ya el objetivo principal de la antropología no es estudiar, pues eso, pueblos distantes y sin escritura, sino más bien pues las propias subculturas dentro de sus propias comunidades estatales y municipales. Bien, pues esto es digamos, este contexto de los años 60 es el contexto en el que la antropología en México, anticipándose, como digo, por varias décadas a lo que luego llaman algunos la etnología posmoderna, pues empieza a criticar lo que Pablo González Casanova, en su libro La democracia en México, denomina el colonialismo interno mexicano. O sea, todo lo que hemos comentado previamente, ¿no? La idea de la incorporación de los indígenas a la comunidad nacional, etc. Esto se va articulando teóricamente con la publicación en el año 65 del libro de Larisa Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados. En el año 80, Lourdes Arizpe publica un libro en el que analiza lo que ella denomina los ciclos migratorios por relevos. O sea, aquí ya, como podéis ver, pues el objetivo principal de análisis no es la relación entre la ciudad y el mundo rural o la reforma agraria, sino más bien ver cómo está produciendo todo lo que es el éxodo rural y sobre todo hacia la ciudad de México, DF. Lo que en concreto analiza Lourdes Arizpe es el ciclo de migración de ida y vuelta que se produce entre la zona Mazahua y el DF, ¿no? Y cómo hay una especie de cómo muchos de los miembros de esta zona Mazahua se toman su viaje al DF no como una especie de inmigración ya para toda la eternidad, sino que hay incluso rotaciones, de tal forma que diversos miembros de la familia o de la comunidad van viajando y van volviendo, como si fueran pues jornaleros o braceros. Entonces hay, como decir, en México lo que básicamente estas antropólogas estudian es cómo hay una diversa cultura de la inmigración rural, tal forma que no se cumple como esta idea de que los campesinos van a la ciudad simplemente digamos, atraídos por las luces de la ciudad, ¿no? por la cultura, por lo que sea, sino que básicamente es una cuestión económica y que también tiene su camino de vuelta. Bien, hay más libros de este palo, influidos principalmente por autores como Touraine o Manuel Castells, ¿no? Luego, que por aquel entonces se dedicaba a cuestiones de antropología urbana. Y así se publica el libro de Jorge Alonso, Lucha urbana y acumulación del capital, donde básicamente pues, quiere analizar eso, el proceso de inmigración a las ciudades y cómo hay una lucha, sobre todo por la revalorización de ciertos territorios en los que están asentados pues, inmigrantes bajo formas chabolísticas. Esto es algo que también es interesante porque anticipa pues, buena parte de las críticas buena parte de las críticas que se han hecho recientemente a las políticas municipales, por ejemplo, en las ciudades brasileñas, de presunta mejora de las situaciones en las villas miseria, en las favelas y demás, que son al fin y al cabo mecanismos básicamente de especulación financiera y de hipsterización y de esto, ¿cómo se llama?, de gentrificación de los diversos barrios. Básicamente este es el contexto en el que pues, estalla la protesta del año 68, ¿bien? A la que se suman pues, varios antropólogos de la ENA, como es el caso de Arturo Barman, Guillermo Bonfil, etcétera, quienes en el año 70 publican su libro de eso que llaman Antropología Mexicana, que muchos consideran el tratado así de defunción del indigenismo, pues criticando principalmente el pensamiento y la burocracia caduca del PRI. Bien. Así aparecen nuevas figuras en el contexto de la Universidad Iberoamericana, concretamente pues la República Catalana exiliada, influida muy decisivamente por el anarquismo español, Ángel Palerm, que también bebía de la Escuela de Frankfurt y de la ecología humana, quien decide llevar a cabo pues, un estudio de los inmigrantes de Puerto Rico en México bajo la categoría de segmentos socioculturales. Bien, entonces ya, como digo, se quiere superar básicamente la terminología previa, la terminología de las ciudades primadas, el contexto, el llamado continuum folk urbano, etcétera, pues más bien estudiando lo que ella denomina los modos de producción campesino, bien, entendiendo que pues cómo decir que las culturas campesinas no son eso,
eso, una especie de tradición que viene desde un pasado ignoto al presente sin haberse modificado, sino que hay estrategias distintas de aproximación al medio ambiente y de inmigración y de regreso a las comunidades campesinas desde la ciudad y de ida y vuelta. Bien, es en este contexto en el que se articula el debate entre los llamados campesinistas y de campesinistas. Hay pues diversas posiciones en este debate, en el que muchos de los antropólogos más conocidos, que se convierten luego en intelectuales en los años 80-90, pues hacen sus primeras armas. El caso, por ejemplo, de Roger Batra, ¿no? Que entonces vinculado a la revista Historia y Sociedad y al Partido Comunista Mexicano, quien afirma que el campesinado en México está inevitablemente condenado a proletarizarse. Esto es un análisis pues, que bebe bastante de la corriente marxista estructuralista, pues, de Pierre-Philippe Rey, Maurice Godelier, Millasucs y Chayanov, el gran estudioso de las comunidades campesinas en la Unión Soviética, quien hablaba del proceso de acumulación primitiva permanente, a saber, que aquello que teoriza Marx en El Capital, a saber que no hay capitalismo sin un proceso de acumulación primitiva, un proceso en el cual las comunidades campesinas son expropiadas de sus propiedades comunales mediante un proceso de enclosures o básicamente de división y privatización de la tierra. Esto que Marx sitúa como algo que sucedió en el pasado, en el caso de Gran Bretaña, en concreto en el siglo XVIII, o sea, sin eso no podría haber sucedido el proceso de inmigración a las ciudades y el proceso de expansión de la industria en esas ciudades. Esto, según Chayanov, pero también, como digo, Batra, es algo que sigue sucediendo en México y que es un proceso que, aunque todavía no se ha llevado con su consecución, se llevará a su consecución en algún momento. ¿Bien? Bien, junto con esa posición, pues hay posiciones más intermedias, como es, por ejemplo, la de Rodolfo Stavenhagen o Pablo González Casanova. Stavenhagen es conocido sobre todo por sus 7 tesis equivocadas sobre América Latina y las clases sociales en las sociedades agrarias, en el que se plantean un problema plantea una pregunta muy seria, que es ¿por qué motivo los campesinos son conservadores? ¿Por qué motivo las clases que deberían ser las primeras en propulsar, por así decir, proyectos políticos de izquierdas, son los que apoyan proyectos de derechas que terminan de manera un poco sádica afectándoles a ellos, o masoca, afectándoles a ellos de manera directa? Bien, la respuesta evidentemente de los marxistas ortodoxos, quienes calificaban al PRI de partido populista burgués, era apelar al llamado individualismo de los campesinos, que era algo que también estaba dentro de la terminología de Oscar Lewis y de George Foster, unos autores que no eran estrictamente comunistas, sino que estaban situados más bien a la izquierda del Partido Comunista Mexicano. Bien, como digo, cierro más o menos mi exposición aproximándome a la década de los 90, dejando ya el debate de qué ha pasado en los últimos 20 y tantos años, con 2 textos clave que cierran la década de los 80 y que son al mismo tiempo demoledores de una cierta mitología respecto de los indígenas, pero también reconfiguradores de esa mitología por otras vías. Bien, aquí hay, por decirlo en la terminología tradicional de Weber, hay un desencantamiento del indígena, pero un reencantamiento al mismo tiempo. Así, por un lado, se publica La jaula de la melancolía, de Roger Bartra, que, como sabido, pues es una respuesta a Octavio Paz, en el que se critica la visión idílica, romántica y melancólica del mundo campesino indígena como esencia de la mexicanidad. También se publica, junto con ese texto, el texto de Guillermo Bonfil, México Profundo, una civilización negada, que básicamente, a mi juicio, es precisamente la reconfiguración de ese mito, ¿no? La idea de que pues habría una suerte como de matriz civilizatoria que estaría presente en toda Mesoamérica y que llegaría hasta el presente y que debería ser estudiada tanto por métodos arqueológicos como de etnohistoria. Bueno, es interesante ver cómo estos 2 autores, por así decir, se cruzan, en el sentido de que Bartra era un comunista que rompe con el PC después de la polémica del eurocomunismo y que se pasa directamente a la izquierda liberal crítica, mientras que Bonfil es un ex-marxista y ex nacionalista, influido principalmente por Balandier, quien en su análisis sobre la situación colonial total, quien pues rompe justamente con el nacionalismo
para hacer lo que él denomina pues una especie como de reconstrucción del pensamiento político de los indios latinoamericanos en el Museo Nacional de las Culturas Popular. Bien, aquí ya entonces lo que se plantea es la idea de que los propios indígenas hagan antropología de sí mismos y que sean participantes, no simplemente que sean el objeto observado de manera participante, sino que ellos mismos pues se articulen intelectual y teóricamente, y esto seguramente pues se lleva a su máxima expresión en los años 90, donde por un lado la antropología académica se posmoderniza a través de Néstor García Canclini, el argentino exiliado aquí en México, quien empieza a hablar de culturas híbridas y consumo cultural, bien, y que se vuelve prácticamente pues una especie como de pope de una cierta línea antropológica que pues sobre todo subraya la independización de los individuos en términos culturales respecto de sus comunidades primigenias y secundarias, o sea, de la familia y del Estado, de tal forma que quizás a día de hoy lo que más influye en la configuración de la mentalidad de los individuos no es tanto pues eso, su familia o su Estado, sino los medios de comunicación, muy señaladamente la televisión o posteriormente evidentemente Internet. Bien, junto con este marco de análisis así ya más postnacional, globalizador y tal, en los años 90 pues se podría decir que la realización práctica del sueño Bonfil de que sean los propios indígenas los que se estudian a sí mismos, pues va de la mano de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Unas notas quizás un poco polémicas nada más para suscitar debate acerca de este punto. Mi tesis es la siguiente. Por mucho que se haya querido vender al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y no me cabe la menor duda que últimamente lo es, en sus orígenes no tenía para nada un componente, por así decir, de indigenista, sino que si uno revisa los documentos internos del partido, porque era un partido prácticamente de estructuración marxista-leninista anteriores al año 94, se ve que su influencia principal era marxista-leninista y que, como dicen algunos, como digo, documentos internos, su objetivo principal era, cito textualmente, organizar, dirigir y ponerse a la cabeza de la lucha revolucionaria del pueblo trabajador para arrancar el poder de la burguesía, liberar a nuestra patria de la dominación extranjera e instaurar la dictadura del proletariado. Bien, como es sabido, pues el 1 de enero del 94, cuando entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que parece que ahora pues Donald Trump se quiere cargar, pues 3.000 guerrilleros, ¿no?, entran en las cañadas, se inician, pues se publica la primera declaración de la Selva de la Candona, cuya terminología pues es todavía bebe, por así decir, de la apelación por un lado a los héroes de la patria mexicanos, pero como se podrá ver, voy a leer el pasaje más detallado, más seguramente destacado el mismo, apela a la terminología clásica marxista, a la lucha de clases. Bien, dice lo siguiente: pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años. Bien, o sea, esto básicamente es pues, el famoso grito de Hidalgo, ¿no?, de los 3 siglos de dominación también infame por parte de los españoles. Y sigue, por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron a la mitad de nuestro pueblo, que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en el 58 y los estudiantes en el 68, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Bien, como digo, pues las demandas de este primer comunicado fueron trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, o sea, bastantes. Pero como se puede ver, pues todavía en el listado clásico de las reivindicaciones, pues eso, de la izquierda influida por Marx. De hecho, todavía no había nada próximo a la terminología indigenista. De hecho, se subsumía en el comunicado a los indígenas bajo la categoría de campesinos. Bien, pues a la manera, por ejemplo, los campesinos de habla náhuatl precisamente el ejército de Emiliano Zapata. No es sino más tarde que ya Marcos, el subcomandante Marcos, pues inventa ese dios, ¿no?, a Botán Zapata, que es una fusión entre un dios maya y el revolucionario, y sobre todo por la influencia decisiva de los medios de comunicación, muy señaladamente La Jornada, quien, como he sabido desde el comienzo, llama a los zapatistas indios y campesinos indígenas, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, viendo que es imposible, que no va a estallar el polvorín mexicano, esto es que nadie se va a sumar a su levantamiento, es más, que están cercados por el ejército mexicano y que tan solo, por así decir, el escándalo que supondría a nivel internacional la masacre de su movimiento, digamos, frena a Salinas de Gortari de mandar la orden de disparar contra ellos. Pues bien, solamente en este contexto se entiende cómo va modificándose poco a poco esta terminología
de tal forma que Marcos pues ya empieza a hablar de la rebelión que vino de la noche, los que emergieron de la profundidad de la selva, etcétera. Es más, esos comunicados que se publicaban, como digo, en la jornada, prácticamente como si fuera una especie de columnista, Marcos pues empieza a... Y esto se ve muy bien, sobre todo en la segunda declaración. Bien, la segunda declaración de la Selva de Candona, del 12 de junio de 1994, el nosotros al que se apela ya no es el nosotros de nacional, estatal, de los herederos de Hidalgo, Morelos, los que lucharon contra el porfiriato, etcétera, sino que son los indígenas. Bien, como digo, pues esto más o menos se articula políticamente en la famosa Convención Nacional Democrática del año 95, en el que se busca pues oponer al PRI la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, apoyada por el PRD, ¿bien? Con unos planes de acción de lo que se llama Jornada de Recuperación de los Símbolos Nacionales, a saber, el 24 de febrero del año 95, 7 mujeres dan vueltas alrededor del asta del Zócalo cantando qué bonita mi bandera mexicana, más bonita se viera si el PRI no la tuviera. Pues bien, en este contexto es en el que, por así decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a pesar de que mantiene todavía elementos, por así decir, de articulación estatal, claramente apuesta por la vía de la reivindicación de la identidad indigenista, en una clave más bien del multiculturalismo estadounidense, ¿bien? Que como veis no tiene nada que ver con la tradición indigenista local, que apelaba más bien, pues eso, a una de dos, o a la autodeterminación nacional en clave soviética, o bien a la incorporación de los indígenas al proyecto estatal. Bien, es en este contexto, como digo, en octubre del año 95, ya cierro de verdad, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se sienta en las negociaciones de San Andrés, 4 mesas: derechos y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo y derechos de la mujer. Bien, las 4 bases del proyecto que estaba por entonces articulado, a saber, el indigenismo, la cuestión de la democracia y la justicia, evidentemente el progreso y el feminismo, que desde siempre estuvo, eso sí que es cierto, incluso en la propia, como he sabido, pues composición del partido, con las sucesivas comandantas, etcétera. Bien, curiosamente es interesante ver cómo los zapatistas no fueron solos a este asunto, sino que fueron como asesorados por antropólogos para que principalmente reivindicaran, pelearan más en la mesa de debate sobre los derechos y cultura indígena y que sacrificaran en las negociaciones pues el resto de demandas. Esto fue muy criticado pues principalmente por Bartra, bueno, pero que ya es una línea más bien de derechas, Juan Pedro Viqueira y también Fernando Escalante. Bien, es quien pues criticaron, por así decir, el colonialismo interno de los propios zapatistas, que se definían a sí mismos como la única voz legítima del movimiento indígena, cuando, pues, como es evidente para cualquiera que conozca un poquito México, pues Chiapas no tiene nada que ver pues con Querétaro, etcétera. Bien, total. Finalmente se firman los acuerdos de San Andrés, bien, precisamente sobre la base de 62 del derecho a los 62 pueblos indígenas mexicanos, a sus diversas formas de justicia y administración local. Durante todo el periodo, desde el año 96 hasta el año 2001, cuando ya se produce el cambio, el final de la dictadura perfecta del PRI, pues como sabido, Marcos se pone 2 relojes, ¿no? Uno sería el reloj indígena y otro el del reloj de la sociedad civil, a quien apela como si fuera una señorita, ¿no? La señora sociedad civil, diciendo que que el momento de la independencia o de su pueblo pues sería cuando los 2 relojes se pusieran de acuerdo, ¿no? Cuando se pusieran tocaran a la misma hora. Bien, es la derrota, como digo, del PRI en el año 2000 la que facilita la posibilidad de la famosa marcha del Zócalo en el año 2001, con la lectura del comunicado del Ejército Zapatista en el Congreso de los Diputados, de la comandante Esther, la presentación de la ley a la Cámara de Diputados y el Senado, con la tradición que llevan a cabo pues algunos miembros del PRD, principalmente aquellos que se abstuvieron, concretamente Jesús Ortega, y algunos que directamente votaron en contra de una ley que ya estaba prácticamente tramitada, solamente quedaba, por así decir, estaba más o menos acordado los términos de la misma. Es más, uno de los que votaron por su desnaturalización, esto es por quitar muchas de las concesiones administrativas que se daban a los indígenas, era precisamente el hijo de Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas Batel. Esa es una de las razones por las cuales el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no apoya a López Obrador en el 2006 y convoca la otra campaña.
en lo que muchos consideran que es una traición y que está en la base de la incapacidad que tuvo López Obrador de ganar las elecciones a ese año. Bien, sea como fuere, lo interesante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es que crea una oportunidad inmejorable para que los intelectuales, tanto mexicanos como europeos, se puedan volver a posicionar en el campo intelectual como los legítimos voceros de la opinión popular, porque claro, durante los años 90, pues por así decir, los intelectuales perdieron mucha cancha en la medida en que ya no había buenos y malos, es decir, que ya no estaba la lucha entre los dos bandos, entre el capitalismo y el comunismo. Pero ya con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues claramente se posicionan los intelectuales, así, la mayor parte de ellos, pues incluso incluidos españoles, pues eso, como el caso de Manuel Vázquez Montalbán, pues hacen entrevistas y se ponen de rodillas al subcomandante Marcos, pero es interesante sobre todo subrayar aquellos que se posicionan en contra, ¿no? Pues como el caso de Bartra, quien afirma que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un extraño kitsch tropical, o Fernando Savater, quien, como es sabido, el filósofo español, tiene una serie de columnas contra el subcomandante Marcos con motivo del apoyo que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a ETA. Bien, afirmando que aquello por lo que están luchando los zapatistas en Chiapas era básicamente lo mismo por lo que estaba luchando ETA en el País Vasco. Bueno, con la diferencia quizás, se me ocurre puntualizar que en el País Vasco en el año 80 se mataron a 100 personas, algunas de ellas simples policías o funcionarios, en ocasiones disparándoles en la nuca en la puerta de su casa. Bien, total, que sea como fuere, como digo, es interesante. Hay quizás como pequeña chascarrillo final, voy a leer un poco las declaraciones de Savater sobre el subcomandante Marcos, que dice lo siguiente: como subproducto subversivo del subdesarrollo, el subcomandante es aceptable y útil. Como subterfugio para subalternos europeos de mala conciencia subrepticia, roza lo subnormal. En sus momentos más osadamente vanguardistas, el tono de Marcos se parece al de Shin-chan, esos escandalosos dibujos animados japoneses de caca, pis y coño, protagonizados por un perverso polimorfo de 5 años. En los más clásicos, vuelve a la fuente segura de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, José Antonio Primo de Rivera, para los que no conozcan, es el fundador de la Falange Española, que apelaba a la idea de que España es una unidad de destino en lo trascendental. Pues bien, no obstante, pues bueno, como digo, esto está en un texto divertidísimo que se llama El Evangelio según Marcos, en el que básicamente se posiciona contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no obstante, pues abandona, como digo, en estos años, pues su táctica de alianza con otros marcos revolucionarios, como puede ser el de ETA en el País Vasco, y abandona también la terminología de que todos somos marcos, bien, pues en plan espartaco, ¿no? Yo también soy espartaco, o en plan el mayo 68 alemán, donde se decía todos somos un judío alemán, bien, y claramente se posiciona a favor de la articulación de una alternativa indígena que fracasa puntualmente, yo creo, en la otra campaña, pero que luego tiene su continuación. Y ya cierro aquí, evidentemente, pues invitando al debate, con la correspondencia con Luis Villoro en el año 2011, una correspondencia muy interesante porque sobre todo analiza la guerra contra el narco lanzada por Felipe Calderón en esos años, en el contexto también de todavía el cerco que se está produciendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque como he sabido nunca se les llegó a declarar la paz, sino que están en una especie como de tregua perpetua. Bien, de tal forma que la mayor parte de los mandos altos que están destacados en Chiapas cobran un 130% más de su salario, porque se les considera que están en zona de guerra militar, de guerra, sin más. Con lo cual, lo que viene a analizar ahí es cómo Calderón, quien como he sabido era un gran fanático de los videojuegos de guerra, incluido el Age of Empires, pues estaba llevando a cabo en México pues una especie de versión, quizás no sé si ustedes han jugado al Age of Empires 3, Los Conquistadores, donde aparecen los españoles y que tienen como soldado principal así especial los conquistadores, que pueden fundar ciudades y al mismo tiempo ser tropas militares. Bueno, pues total, que a eso se dedicaba básicamente Calderón en una guerra contra el narco, que como pues algunos han argumentado, no era sino el posicionamiento a favor de un determinado cártel. Y así dice, y aquí con esto cierro, también pues invitando al debate acerca de en qué consiste exactamente ese regreso de los zapatistas a la política electoral el año que viene. Dice el comandante Marcos en una carta a Villoro, y ya con esta cita cierro, la broma es que se trata de esta guerra contra el narco, es una guerra dispareja, porque el crimen organizado sí que está organizado y el gobierno mexicano está desorganizado, y es una lúgubre verdad. Con esto, muchas gracias y quedo a vuestra disposición.
comentarios que tengan para el maestro Ernesto. Por favor. Usted, o sea, obviamente el discurso zapatista ha evolucionado, ¿no? Bastante, ¿no? Desde el levantamiento. Y si pudiéramos como caracterizar el discurso actual, que sigue cambiando, tal vez sería desde el 2003 más o menos, ya concentrarse como en este proyecto de autonomía indígena, los caracoles. Sí, exacto. ¿Usted ubica algún influjo desde la antropología de donde vendría ese? O sea, como ese influjo que hay en los acuerdos de San Andrés. Sí. Sí, por ejemplo, Luis Villoro, como sabido, es autor de Los grandes momentos del indigenismo en México y se fue considerado como el abuelo, ¿no? Allí le invitaban bastante y y Bonfil Batalla también estuvo relativamente próximo a todo esto, entonces, y buena parte, Casanova también estuvo muy próximo al movimiento zapatista. Entonces, la mayor parte de los antropólogos que he mencionado, principalmente los del periodo tardío, salvo el caso de Bartra, quien se posicionó muy frente a lo que consideraba evidentemente un fenómeno tropical bizarro, pues están muy próximos al movimiento zapatista. Como sabía, el propio Marcos pues es licenciado en filosofía y demás, y a él, vamos, en los propios textos pues cita a estos autores y gusta de estar en contacto y en relación con ellos. Si no he revisado la tesis de licenciatura de Marcos, ahí está en esa digital, está bastante... Sí, no, sí la conozco, claro. Sí, a mí, vamos, me gustaría, de hecho, en alguna ocasión de esta especie de como de gira filosófica, pues dar una conferencia solo sobre Marcos, porque yo creo que sí que Marcos es como uno de los filósofos más importantes de México e internacionales. Sí, vamos, sin lugar a dudas, vamos, hasta tal punto que muchos consideran, incluido, por ejemplo, en España, el movimiento político, también partido Podemos, que las primeras semillas de una articulación de una nueva izquierda que luego tiene sus encarnaciones puntuales en el bolivarismo o el bolivarianismo venezolano, ecuatoriano y tal, es Marcos. O sea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es la primera gran esperanza de izquierdas después de la caída del muro de Berlín. Esto para muchos es una verdad autoevidente, ¿no? Sí. En la incursión que había hecho Malinowski a Oaxaca, mencionaste que la Universidad de Yale y una sociedad o una asociación son los que financian este estudio. Mi pregunta sería, ¿qué interés tendría la Universidad de Yale en el socialismo de mercado que mencionabas? Pues es una buena pregunta realmente. Pero una cosa es cuál sean, evidentemente aquí intereses contrapuestos. Yo no soy tan como decir, conspiranoico, como para dar por sentado que simplemente de dónde venga el dinero pues va a determinar los contenidos de la investigación. Hombre, evidentemente los intereses de la Universidad de Yale y de la Fundación Carnegie pues podrían ser los que fueren, pero evidentemente yo creo que van todos por esa línea. Básicamente, reconstruir mitologías indígenas locales para debilitar al Estado mexicano y así poder negociar cara a cara con ellos, con los indígenas, por ejemplo, sobre los bienes del subsuelo. Vale, esta ha sido la estrategia más o menos que se ha llevado a cabo en Bolivia, esta es la estrategia que se ha llevado a cabo en Ecuador, y esta es la estrategia que más o menos, si hubiera fructificado, y si México, al fin y al cabo, desde la época de la Revolución del 10 no tuviera como base pues buena parte del reconocimiento de los pueblos indígenas, hubiera también fructificado por acá, yo creo, me parece, ¿no? Otra cosa es que, como digo, esto es... Lo del socialismo de mercado es una cosa que viene mucho más adelante. Digamos que Malinowski no llega a terminar su investigación, sino que la tiene que publicar ya póstumamente de la fuente, y no es sino en los años 80 cuando pues se produce la crisis de la Unión Soviética que estos autores del socialismo de mercado empiezan buscando precedentes previos de su modelo, empiezan a estudiar estos casos como los de Oaxaca. Entonces aquí se produce, por así decir, un deslizamiento hacia la izquierda de determinados proyectos o análisis muy similar al que tuvo lugar, por ejemplo, con el proyecto del impuesto negativo sobre la renta de la Escuela de Chicago. Como he sabido, la Escuela de Chicago propone como modelo para fomentar
la incorporación de los parados voluntarios, lo que ellos llaman parados voluntarios, bajo la idea de que el mercado pues no tiene el mercado no hay imperfecciones de mercado, no hay errores de mercado, entonces la gente que está en paro es porque es vaga, porque no quiere trabajar, ¿bien? Entonces la incorporación de los vagos al mercado de trabajo pues se puede fomentar mediante un impuesto negativo sobre la renta, de tal forma que dependiendo de tu grado o sea, que te van tasando dependiendo del grado de dinero que cobras, ¿no? En fin, y bien, total, que de tal forma que no hay un corte extremo entre la gente que está trabajando y que por lo tanto no recibe subsidio y la gente que no trabaja y sí lo recibe, ¿vale? Incluso, por ejemplo, gente que estuviera trabajando en condiciones muy malas todavía recibiría un cierto subsidio bajo este mecanismo de lo que se llama, como digo, impuesto negativo sobre la renta. Esto es una idea de Friedman, ¿vale? De Milton Friedman, el famoso padre de los Chicago Boys con la dictadura de Pinochet en Chile. Pues bien, esta idea es la semilla de la que luego surge la renta básica universal, que como es conocido es una idea pues articulada en el Foro Social de Porto Alegre y que ha sido incorporada a la mayor parte de los proyectos anticapitalistas actuales. De hecho, para muchos es prácticamente como el sota, caballo y rey. La idea del reconocimiento, que cualquier ciudadano, por el hecho de nacer en un estado que reconoce su ciudadanía, debería estar subsidiado con una renta básica, un ingreso mensual básico que le permitía sobrevivir en caso de que no quisiera trabajar para el mercado. Bien, pues esto es un poco lo que yo diría, que hay diversos intereses, que determinadas investigaciones que en principio van en una línea política pueden darse la vuelta perfectamente y que eso es lo que se podría decir respecto de la Universidad de Yale y la Fundación Carnegie. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿En cuestión? Sí. Seguramente en España conoces muy bien a Gustavo Bueno, ¿no? Hace un par de semanas estuviste en León y discutiste con Íñigo y demás. Bueno, es una parte que se podría incorporar al mapa que acabas de trazar de la tecnología en México, es la incorporación del mito de la cultura dentro de las propias premisas de los antropólogos. De hecho, tarda muchísimo como ahí. Eso por una parte, ¿no? El mito de la cultura está incorporado dentro del proceder institucional y aún más de las políticas gubernamentales que hizo parte, como haber mencionado. Sí, no, completamente. Sí, ¿cuántos antropólogos no trabajan para el Estado? Sobre todo temas indígenas, les financian, pero tienen que estar reconociendo que esa identidad tiene valor para la operación. Sí. Sí, a ver, voy a hacer una traducción. Para el que no conozca la obra de Gustavo Bueno, aunque no sea, a ver, levante la mano quien conozca a Gustavo Bueno. Supongo que tú, evidentemente. Ubicando, pero realmente Ya. nadie conocemos. Bueno, pues Gustavo Bueno, que es un filósofo español, a mi juicio uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX, seguramente junto con Zubiri el más sistemático y valioso, pues tiene varios libros con el título El mito de, sobre todo por el éxito editorial que tuvo El mito de la cultura, que es un libro que se publica en los años 90, en el que él pues lleva a cabo un análisis así filosófico muy riguroso de las diversas acepciones de cultura y sobre todo de la mitificación. A ver, hay diversas acepciones del mito. Un mito puede ser oscurantista o clarificador dependiendo de su intención. O sea, no se puede juzgar los mitos sin tener en cuenta el contexto práctico en el que se mueven, ¿no? Entonces, por ejemplo, según Gustavo Bueno, que él se declara a sí mismo ateo católico, el mito de la Trinidad, bien, el mito de la Sagrada Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues es un mito esclarecedor en relación al concepto de persona. Es más, el concepto de persona, como es sabido, se convierte en un concepto ontológico y no meramente dramático. Persona, en latín, era la máscara, la personare, para sonar para una especie de altavoz. Y ese concepto se convierte en un concepto ontológico, principalmente a través de los concilios de Nicea y demás, donde se discute acerca de las tres personas del verbo. Bien, entonces, y luego hay mitos oscurantistas, que son mitos que confunden y que lejos de clarificar o anticipar ideas filosóficas más o menos claras y distintas, pues lo que hacen es mezclar varias acepciones análogas del mismo concepto. Y es el caso del mito de la cultura. Cuando se habla de la cultura, pues se la contrapone Tutkur con la naturaleza o con la tecnología, no entendiendo que, pues yo qué sé, el rito este de los voladores de Nepantla, ¿no? Pues es igual, ¿cómo es? Papantla, perdón, los voladores de Papantla pues son igual, es lo mismo cultura, ese vuelo es tan cultura como la bomba atómica. O requieren de un cierto proceso civilizatorio, de una cierta ideología, nematología y tecnología, así de sencillo.
Bien, sin la cual no se podrían llevar a cabo esos... Es tan cultural la guerra como efectivamente la paz, así de sencillo, ¿no? Y todo es cultura, o sea, ¿cómo decir? Que el concepto de cultura debería modularse de varias maneras, y sí, por responderte muy rápidamente y no ahora iniciar una clase sobre Gustavo Bueno, que nos llevaría muchas horas, como digo, porque es un libro que está más en internet, yo recomiendo leerlo. Evidentemente, la mayor parte de los antropólogos, sobre todo Bonfil Batalla, está más o menos dentro de la ideología del mito de la cultura, pero no así, por ejemplo, todos los indigenistas que tenían como unos planes y programas de incorporación de las comunidades indígenas al Estado, que no pasaban por la mistificación de las tradiciones locales. O sea, que ellos entendían que simplemente que una cosa es la identidad central de la unidad, y que la identidad de esas culturas podía perfectamente modularse para ser incorporada al proceso estatal, así de sencillo. Y que no se trataba tanto de crear pequeños campos temáticos, campos de atracciones antropológicas, sino, pues eso, mexicanizar a los indígenas. Eso es lo que diría. En clave institucional, no en clave, sin tampoco convertir a la cultura mexicana en un mito en sí mismo. O sea, que no se trataba tanto de que los indígenas supieran cantar corridos o tocar o vestirse a la manera un poco, o sea, a la manera mexicana, sino simplemente que reconocieran y pudieran participar de las instituciones políticas mexicanas y de la economía también nacional. Bien, yo creo que si no hay... Sí. Sí, bueno, y por otra parte, la última de tus cuestiones dejaste como equilibrio, como para discutir algo, propuestas de zapatismo. Ah, sí, claro. Yo agregaría como, digamos, un retorno más al incienso que quema, y es que, por lo menos desde el 91, con la reforma primera constitucional, quedó abierta una premisa a propósito de ya no haber clases. A partir del 91, pues, el zapatismo intentó seguir el discurso de que había una dialéctica de clases, una lucha de clases. Pero me parece que a partir de ese año lo que no ha visto incluso hasta el día de hoy, hasta el Congreso Nacional Zapatista, es que ya no podemos seguir hablando de dialéctica de clases, como es bien de estados, y se les ha pasado muchísimo hablar de la reorganización, y tal parece que en ese indigenismo unicista, que habla solamente de sí mismo y es capaz de visualizar otro tipo de agentes que están alrededor, pues están presos de ese unicismo y no les permite ver que hay otro tipo de dinámicas globalizadoras que los desbordan. Sí, completamente de acuerdo, sí. Hay muchos que dicen que evidentemente que el zapatismo también está de alguna forma financiado por alguna, o que a su base también hay alguna movida como la de las fundaciones Carnegie, etcétera. Sí. Es una lectura legítima y no tengo nada que añadir realmente. Mi posición también iría un poco por ahí, que aunque ellos claramente tienen una lectura en clave de dialéctica de estados muy similar, por ejemplo, a la que tiene Hugo Chávez, ¿no? Quien entendió que para independizarse más o menos económicamente de Estados Unidos, pues había que hacer una alianza no solamente con los países de habla hispana y con programas políticos de izquierdas, como es el caso de Cuba y demás, sino también, si es necesario, pues con Irán o con China. Bien, y así ha sucedido que la mayor parte de los países de América Latina actualmente tienen como segundo o tercer socio comercial por delante de España y en ocasiones Estados Unidos, y en el caso de Chile creo que también es el primer socio comercial tal cual a China. Bien, o sea que no se hubiera podido llevar a cabo esos proyectos políticos de izquierdas si no es en el contexto de una dialéctica de estados donde ellos claramente se tienen que posicionar, y si se tienen que posicionar en contra del imperio estadounidense, pues no basta simplemente con apelar a la comunidad hispana, por mucho que haya una cultura compartida, si lo que verdaderamente ahora pesa en términos económicos y políticos y geoestratégicos pues son potencias como Irán, China, Rusia, etcétera. Por ahí iría un poco a la consideración que yo haría. Bueno, sí, pero otra cosa que he puesto de que es sobre estética, ¿no? Ajá. ¿Qué tan importante crees tú en México ser muralismo o incorporar valores del muralismo? Pues... O sea, el muralismo mexicano es interesantísimo porque es básicamente un término medio entre el realismo soviético y la abstracción pictórica, por ejemplo, de Pollock. Como he sabido, Siqueiros, que era tan comunista que fue expulsado del partido y de hecho participó en un ametrallamiento borracho de tequila de la casa de Trotsky, tuvo como discípulo a Pollock, cuyas obras fueron financiadas por la CIA bajo diversas como instituciones pantalla, en un contexto de guerra fría cultural donde se quería contraponer a la libre expresión voluntaria del artista individual estadounidense pues la idea de un realismo soviético reificado y omnímodo que no permitiría
era la vanguardia en la Unión Soviética. Lo interesante de todo esto es que, como he sabido, cuando se le convoca a Diego Rivera para hacer su famoso El hombre en la encrucijada en el Rockefeller Center, originalmente el proyecto era contraponer 3 tradiciones pictóricas, Picasso, Matisse y Diego Rivera, bajo la idea de que, o sea, que los 3 hicieran como un mural compartido. Finalmente Picasso y Matisse rechazaron la invitación porque tenía muy poco espacio para realizar su obra, entonces solo quedó Diego Rivera, pero me parece que el proyecto original era muy valioso porque realmente situaba al muralismo mexicano donde debería estar, esto es, a caballo entre la vanguardia colorística y plana en términos de bidimensionalidad a la manera de Greenberg de Matisse, o sea, de entender que el cuadro simplemente es como un solo plano, y Picasso con la cuarta dimensión, ¿no? Que principalmente con el cubismo busca la primacía de la línea sobre el color. Así, por así decir, el muralismo mexicano incorpora o sea, por un lado, políticamente está a caballo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en términos pictóricos puramente estéticos está a caballo entre Matisse y Picasso, y en relación a lo indígena, pues bueno, hay muchos que le critican que evidentemente los edificios en los que ellos pintaban sus murales pues no eran principalmente las casas de los indígenas, sino que eran edificios estatales en los que lo que se buscaba era la construcción mitológica como de esa continuidad del Estado-nación mexicano, algo que sorprende mucho para un español, teniendo en cuenta que la historia de España pues es objeto de disputa permanente y que no hay ninguna figura de nuestra historia que sea reconocida tanto por gentes como de derechas como de izquierdas. Es pues esta visión armoniosa que se da, que está en el muralismo mexicano, según la cual cuando se retrata la Revolución Mexicana no se toma parte, sino que se pone ahí, en el mismo lugar, pues a todos, a Madero, se pone a Carranza, se pone a Pancho Villa, se pone a Emiliano Zapata, a unas sabiendas de que tuvieron sus disputas internas y que sus proyectos eran prácticamente mutuamente incompatibles, incluso a pesar de la alianza que hicieron Zapata y Villa. Como he sabido, nunca se llevó a ejercicio, o sea, el ejército del norte y el del sur estuvieron luchando por su cuenta de manera independiente y con motivos políticos muy distintos y objetivos muy señalados. Bueno, vamos a cerrar ya, ¿no? Venga, perfecto. Pues nada, gracias y esperamos media hora y volvemos aquí otra vez a darle más caña.